importa la hora del día, pero si usted siente una debilidad repentina en su cara, en sus brazos o piernas, confusión, dificultad para entender y hablar con los demás, problemas para ver con uno o los dos ojos, pérdida de equilibrio, dificultad para caminar o dolor fuerte de cabeza sin motivo aparente, podría estar sufriendo un accidente cerebrovascular. No podía ni hablar ni nada. Me paralizó medio lado, el lado derecho. Yo no había visto lo que le había pasado, la verdad. Yo bajé cuando mi papá me llamó y yo ya la había encontrado aquí en el sofá sentada sin poder hablar. Le decía, mami, ¿qué le pasa? Nada, no había nada. Mi papá me dijo, hija, creo que le está dando un derrame y dale unas aspirinas. Cogí, yo le di 2 aspirinas, le metí a la boca con un vasito de agua y cuando ya le di el agua, pues se le regó toda el agua. Frente a un caso así, es necesario llamar de inmediato al personal de emergencias a través de la línea única 911. Las 24 horas próximas al evento son decisivas. Decirles a las personas que sufran de esto que acudan enseguida al hospital, a un centro más cercano, que ahí los vean los primeros auxilios y luego les verá lo que sea, pero que acudan, no se queden en casa, por favor, porque es lo peor que pueden hacer, quedarse en casa y esperar. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al Mediodía. Muchísimas gracias como siempre por su preferencia, por estar con nosotros, por compartir este espacio que está diseñado especialmente para usted. Nueva semana de actividades, póngale ganas y póngale corazón a todo lo que haga. Arturo, ¿qué tal? Claro que sí, muy buenas tardes en realidad a todas. Muchísimas gracias como siempre por vernos y les volvemos a repetir, hacemos este programa con tanto cariño por y para ustedes. ¿Por qué es por ustedes? Porque dentro de poco abriremos las líneas telefónicas para que también puedan comunicarse con nosotros y poder nosotros desde aquí despejar cualquier pregunta. Vane, un fin de semana muy movido en el que hubo pues muchas noticias, entre otras, quizás la noticia más importante del año o de la última década es el fallecimiento de Fidel Castro. Detractores, opositores, pero también muchísima gente que estuvo con él hasta el final de su vida. Eso pasó sobre todo en la isla, donde se le ha hecho muchísimos homenajes y donde está dispuesto de hoy en adelante a hacer, en realidad durante toda la semana, parecería que va a recorrer toda Cuba para sus funerales. Así es, 9 días de luto nacional decretó el presidente Raúl Castro en la isla. Las cenizas pues recorrerán prácticamente toda la isla para que la gente pueda despedirse del líder de la Revolución Cubana, un ícono en la historia latinoamericana y mundial, creo yo. Muere a los 90 años, murió después de algunas afecciones que tenía ya, la edad también, ¿no? Por supuesto. Le pasó un poquito la factura, pero bueno, tenemos sus imágenes, tenemos su legado y tenemos, como tú dices, el momento de reflexionar lo que hizo en vida y cuál fue su incidencia justamente a nivel de la política internacional. Dicen los analistas que quizás la revolución cubana estaba más fuerte que nunca ahora en los últimos años, después de que casi haya desaparecido cuando Rusia, le empezó a quitar la ayuda que le daba de petróleo y económica, pues no tenía mucho sustento ya económicamente hablando. Pero a partir desde hace unos 10 años aproximadamente, bueno, otros países tomaron también la senda de la izquierda y empezaron a ayudar también a Cuba. Dicen que Fidel sentía que al fin había logrado llegar su mensaje más profundo que nunca. Veíamos fotos históricas también, ¿no? Junto a su compañero Ernesto El Che Guevara. También son fotos icónicas que tenemos para ustedes, para presentarlas, para que ustedes hagan un poquito de recuento de la historia. ¿Qué pasará ahora, de ahora en adelante con Cuba? Bueno, se está tramitando a nivel de Estados Unidos el tema del bloqueo comercial. Ha habido cierta predisposición por parte del presidente Barack Obama, proyectos que se detuvieron a nivel de legislativo. Recordemos que en enero de 2017 se posesiona nuevo presidente Donald Trump y hay que ver qué va a pasar con esta política migratoria. Hay alguna política que lo más probable es que cambie con Donald Trump. Él ha puesto ya en su Twitter que si Cuba no cambia definitivamente sus políticas para con sus habitantes y los cubanos que viven en Estados Unidos, bueno, él simplemente cortará absolutamente todo
toda comunicación que se ha logrado hasta ahora, que se ha restablecido en este último año, que nosotros sabemos que es bueno para Cuba y para el mundo en general. Veremos pues qué pasa ahora sí con el fallecimiento del líder histórico que fue Fidel Castro, porque estuvo en los momentos quizás más complejos de toda Latinoamérica, ¿no? Siendo un líder absolutamente reconocido e incuestionable como líder. Hay que tomar en cuenta también que el voto latino, el voto de los cubanos fue decisivo para que llegue Donald Trump a la presidencia. En Florida, por ejemplo, más del 60% de aceptación, porque hay esta ley que también ha sido cuestionada, debatida por otros países, el tema de los pies mojados, ¿no? Pies secos, pies mojados, en el que se da cierta preferencia también para los migrantes que llegan desde la isla, ciertas preferencias que no tienen otros migrantes, otros indocumentados. Habrá que ver qué pasa con la isla. Desde aquí, la solidaridad y el abrazo fraterno al pueblo cubano, a los cubanos que viven en territorio nacional, que también están pues acongojados con esta noticia. Claro que sí, un abrazo solidario para ellos y estamos ahí, estamos con ellos. El presidente ecuatoriano se va a Cuba, el presidente Correa se va a Cuba precisamente también a los funerales. Con eso nosotros cambiamos de tema, obviamente teníamos que decirlo y nada, continuamos pues entonces. El tema para hoy, preste mucha atención, accidentes cerebrovasculares. ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando se interrumpe el paso de la sangre, cuando no hay nutrientes? Pueden haber serias consecuencias y esto es más común de lo que nosotros pensamos. Y es que eso creíamos, por eso hemos decidido topar el tema, porque hay muchísimas más personas de las que pensamos que padecen de esta enfermedad y que luego le deja secuelas incalculables, pero no solo a ellos, sino también a sus familias. Vamos a ver a continuación, para abrir este espacio, cuáles son los datos y de qué se trata los accidentes cerebrovasculares en un reportaje que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. No importa la hora del día, pero si usted siente una debilidad repentina en su cara, en sus brazos o piernas, confusión, dificultad para entender y hablar con los demás, problemas para ver con uno o los dos ojos, pérdida de equilibrio, dificultad para caminar o dolor fuerte de cabeza sin motivo aparente, podría estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Esto quiere decir que una parte de su cerebro no se está oxigenando adecuadamente y esto desencadenará serias consecuencias. Pero, ¿por qué sucede esto? Teóricamente por dos causas. La primera, que un coágulo o una placa bloquee algún vaso sanguíneo que nutre al cerebro, interrumpiendo la normal circulación de la sangre. Y la segunda, por la ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea por una malformación o por el aumento de la presión arterial. Estos episodios son más comunes de lo que usted se imagina. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, solo en 2012, 17.5 millones de personas perdieron la vida por un accidente cerebrovascular. Y en Ecuador, representan una de las principales causas de muerte, así como la principal causa de discapacidad grave. Las estadísticas indican que la prevalencia de ACV es mayor en los hombres entre los 65 y 74 años de edad, pero a partir de los 75 son las mujeres las más propensas. La rápida atención en este tipo de situaciones es fundamental. Frente a un caso así, es necesario llamar de inmediato al personal de emergencias a través de la línea única 911. Las 24 horas próximas al evento son decisivas. Tras un accidente cerebrovascular, los pacientes pueden quedar con varias secuelas. Todo depende de la gravedad del cuadro. Entre ellas, dificultad para hablar, caminar o controlar esfínteres, dificultades en la deglución de alimentos, problemas de memoria y razonamiento, por lo que los pacientes necesitarán de los cuidados y el apoyo de toda la familia. Como otras patologías, los ACV se pueden prevenir. La OMS precisa que los principales factores de riesgo incluyen una dieta inadecuada, el sedentarismo, así como el consumo de tabaco y alcohol. Factores de riesgo y prevención que se puede hacer y que se puede aplicar a cualquier tipo de patología. Esas son las generalidades del tema que vamos a abordar hoy aquí al mediodía. Los accidentes cerebrovasculares. Están con nosotros dos expertos para hablar sobre este tema. Nos acompaña el doctor Nelson Maldonado. Él es líder de servicio de neurología del Hospital Eugenio Espejo, a quien le damos la cordial bienvenida. Le agradecemos por estar aquí. Y también está con nosotros la doctora Daniela Di Capua. Ella es neuróloga, también pertenece a la misma casa de salud, al Hospital Eugenio Espejo. Muchísimas gracias. Creo que tenemos muchísimas dudas que despejar, pero Arturo, antes es el momento de vincular a la ciudadanía a este espacio. Por supuesto que sí, les abrimos las puertas, en este caso las líneas telefónicas.
están abiertas. 3970-813, 3970-822. Queremos por favor que nos hagan llegar todas sus inquietudes. Para eso tenemos a dos expertos aquí que nos van a ayudar a despejarlas. Vamos a iniciar entonces la entrevista. Primero con mi estimado doctor. La primera pregunta es, ¿qué son estas enfermedades? ¿De qué se tratan y por qué se dan? Los accidentes cerebrovasculares es un problema de las arterias que van hacia el cerebro. Entonces, un poco para entender qué es lo que pasa, el cerebro es como una computadora, es el que manda órdenes a todo el cuerpo, manda órdenes de cuando estamos hablando, manda órdenes de cuando nos movemos, manda órdenes de cómo sentimos. Eso está en diferentes áreas del cerebro. Entonces, las células que están en el cerebro se llaman neuronas, y cada una de estas neuronas están especializadas en hacer cada uno de estos diferentes mecanismos. Entonces, lo que pasa con estos accidentes cerebrovasculares, hay dos. Hay uno que es hemorrágico y hay otro que es isquémico. Entonces, hablando de este isquémico, lo que pasa es el corazón o una de las arterias grandes, como son la aorta o las arterias carótidas que llevan la sangre hacia el cerebro, tienen un diámetro bastante grande. Cuando están enfermas por alguna razón, pueden crear un coágulo de sangre que es muy pequeño para el tamaño del corazón. Entonces, el coágulo se libera y comienza a correr por el torrente sanguíneo y pasa por la aorta, que es muy grande, y pasa por la carótida, que es muy grande, pero conforme va entrando hacia el cerebro, las arterias se van haciendo más pequeñas. Las arterias del cerebro llegan a ser más pequeñas que el diámetro de un cabello del pelo. Entonces, eventualmente el coágulo es más grande que el diámetro de la arteria, le bloquea, y cuando le bloquea deja de pasar sangre hacia esas neuronas. Cuando deja de pasar sangre, deja de pasar oxígeno y deja de pasar nutrientes, pero sobre todo oxígeno. Y sin oxígeno esas células se mueren. ¿En cuánto tiempo de ausencia de oxígeno se muere una neurona? Bueno, eso depende del tiempo y también depende de si logramos liberar o no logramos liberar ese coágulo. Los porcentajes son sumamente técnicos. ¿Cuál es el porcentaje que necesita por gramo de peso del cerebro cada célula para poder mantener una oxigenación normal? La idea importante que la comunidad debe saber es que cuando pasan estas cosas hay un tratamiento que solo se puede aplicar las primeras 4 horas y media. Vamos a hacer una pausita para conversar con la doctora también. Explicábamos el primer tipo, que es el de tipo isquémico, que ya vimos hay una obstrucción del vaso, no pasa la sangre y obviamente no pasa el oxígeno a la neurona. El otro tipo es el hemorrágico. ¿Cuál es este? O sea, el infarto cerebral hemorrágico, lo que quiere decir es que una de las arterias se rompe. Y la causa más frecuente de por qué esa arteria se rompe, que es diferente al isquémico, en donde la arteria se obstruye, es por la presión arterial. La hipertensión arterial es la primera causa de por qué se rompe un pequeño vaso y por qué sangra dentro del cerebro. Clínicamente se parecen, es difícil distinguir entre un SB isquémico y un SB hemorrágico. La clínica es exactamente lo mismo: alteración del lenguaje, dificultad para caminar, dificultad para movilizar la mitad del cuerpo, pero lo más importante es la causa, que casi siempre es secundario a presión arterial elevada. Evidentemente los tratamientos para cada uno serán distintos, por lo Claro. tanto hay que distinguirla. ¿Cómo al final se puede distinguir cuáles son los tratamientos a seguir y con cuál es más fácil superar? Claro que sí. Entonces, lo primero que se hace cuando un paciente, importante es cuando un paciente tiene estos síntomas, debe acudir inmediatamente a la emergencia del hospital. Y lo primero que hacemos es un examen neurológico rápido, que como decía la doctora Di Capua, nos permite ver que hay un problema neurológico, pero no qué tipo de problema neurológico. Entonces, antes de comenzar cualquier tratamiento, les llevamos a los pacientes al tomógrafo. Antes de llegar al hospital, la persona que ya empieza a ver los síntomas que vimos en el reportaje que usted está mencionando, ¿cuánto tiempo tiene este cuadro antes de que llegue al hospital o cuántos minutos? ¿Se puede medir en el tiempo como para decir, bueno, estoy con este padecimiento, voy a llamar? Sí, normalmente los accidentes cerebrovasculares son súbitos. Entonces lo que pasa es que inmediatamente, es como que si nosotros ahorita estaríamos conversando y yo pierdo la capacidad de comunicarme. Es algo súbito, es algo que pasa ese momento, es algo que no se debe perder ni un minuto para poder llamar, porque cada minuto cuenta, cada minuto son neuronas que mueren. En el cerebro hay millones de neuronas y lo que necesitamos es poder salvar la mayor cantidad de neuronas posibles. Llamada de inmediato entonces, y también tenemos una llamada en línea. Exactamente, y le cortamos, perdónenme, es que nos llaman de celular, les decimos a Patricia Salazar que nos está llamando, que vuelva a intentarlo, que las líneas están abiertas. Ahí está, me dicen, Andrea Navarrete desde Cotacache. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, agradeciéndoles pues por su programa y hacerle una preguntita a los médicos que están ahí con ustedes. Por favor.
hace 2 años y medio a mí me dio parálisis facial, tengo 29 años. Para un tiempo atrás he tenido fuertes dolores de cabeza y hace 2 días he tenido dolor del pecho con la parte de atrás y el brazo. No sé qué me pueden decir los médicos, ayudarme en algún consejo. ¿Algún otro síntoma? No sé, me dice que le duelen. Tengo dolor de cabeza. Ajá. Y con la parte izquierda de que me dio el parálisis facial. Ya, Y le está también doliendo. tengo el dolor del pecho con la parte de atrás de la paleta y el brazo izquierdo. Ok, doctor, ¿le podemos decir algo a la paciente con estos pequeños síntomas? Las parálisis faciales normalmente no tienen mucho que ver con lo que es el accidente cerebrovascular cuando es solo parálisis facial. De hecho, la manera que la comunidad debe saber que se puede distinguir es que cuando tienen una parálisis facial, que es una irritación del nervio que nos permite mover la cara, la parálisis es tanto de la boca como de la ceja, entonces se cae toda la cara. Claro. Cuando es en cambio un accidente cerebrovascular, normalmente es solo la boca. Entonces es solo una caída de la boca, una simetría de la boca que no te permite hablar bien. En una edad tan joven como 30 años, lo más seguro es que debe haber sido una parálisis facial, que se llama parálisis de Bell por una irritación del nervio. No tiene nada que ver con un accidente cerebrovascular. Los dolores del pecho siempre son preocupantes. La principal razón para los dolores del pecho es la ansiedad, no son los infartos. Pero en cambio hay que siempre estar pendiente de eso. Nunca está de más de ir a hacer la consulta al especialista. Jamás está de más. Y lo que nosotros decimos como médicos intensivistas y médicos críticos es, si un paciente llega a la emergencia y no era nada grave, regresa a su casa y no pasa nada. Por supuesto. Si un paciente no llega a la emergencia inmediatamente y era algo grave, tendrá secuelas por el resto de toda la vida. Y doctora, en este caso los accidentes cerebrovasculares son una emergencia. Decía el doctor que son muy importantes las horas siguientes a que se presentan los síntomas. Llega el paciente a la casa de salud y ¿cuál es la valoración inicial? Lo más importante, como ya comentó mi compañero el doctor Maldonado, es que ni bien se noten los síntomas, el paciente llega a la emergencia y dentro de la emergencia se dé la prioridad al caso, ¿no? El momento que llega, nosotros lo recibimos, se llama al servicio de neurología que lo valora en emergencia, se hace un examen neurológico completo que intenta de establecer qué tan grave es el cuadro y cuántos síntomas tiene, y se hace una tomografía. La tomografía nos permite diferenciar muy bien si se trata de un infarto cerebral isquémico, que es lo mismo que decir trombosis o falta de riego, o si se trata de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Eso ya en la imagen ya queda despejada imagen la duda. Se queda ¿Cuánto despejada. tiempo después? Eso es de inmediato. Inmediato, o sea, ni bien llega el paciente, Se hace la tomografía. en menos de 30 minutos o en menos de una hora ya lo deberías tener en el tomógrafo. Una vez concluidos los exámenes, se sabrá cuál es el camino a seguir. Tenemos una llamada más, Narcisa ahora desde Quito. Narcisa, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta al doctor si eso sería un cuadro de lo que se está tratando. A ver. A mí por muchas veces me duele la cabeza, pero un dolor, pero es bien fuerte. Y me calma el dolor y enseguida el ojo se hace rojo. Es como que si me saliera sangre. Y el ojo dura hasta 4 o 5 días del dolor. Quería saber si eso es para acudir a emergencia, porque yo no me he ido. Me he calmado así, solo poniéndome paños de agua fría y cerrando los ojos, no viendo luz, nada. Pero cuando me duele la cabeza, me duele el cuello, me amortiguo el brazo. Me palpita el corazón como decir en la garganta, es como que se me saliera el corazón. Entonces, y me amortiguo las manos. Entonces, eso quisiera saber si tengo si me vuelve a dar ese episodio, volver a irme de emergencia. Muchas gracias por la llamada, doctor. Lo que la señora refiere suena a una migraña. Entonces, una de las principales causas que nosotros debemos descartar antes de usar medicaciones en el hospital para los infartos cerebrovasculares, que el paciente no tenga unas migrañas. Normalmente las migrañas se presentan con un dolor de cabeza unilateral, como él decía, de su lado izquierdo, y a veces puede pasar que la migraña tiene un fenómeno que nosotros en medicina llamamos aura. Hay gente que comienza a ver estrellitas, hay gente que se queda sin poder ver la mitad, hay gente que comienza a tener entumecimiento de un lado del cuerpo.
y hay gente que se queda sin poder mover todo un lado del cuerpo. ¿Por qué pasa esto cuando a uno le da estas jaquecas famosas? ¿Por qué a uno se le empieza... Las migrañas en sí no están bien entendidas aún. Creemos que es un fenómeno en el que las arterias del cerebro comienzan a cambiar su diámetro agudamente y eso causa el dolor. El cerebro no duele y esa es una de las grandes diferencias que le quería decir a la señora. Cuando alguien tiene un infarto o un accidente cerebrovascular isquémico, por lo general la cabeza no duele, no hay dolor de cabeza, porque el cerebro en sí no duele. Lo que duelen son las arterias y las meninges que recubren al cerebro. ¿Pero de una migraña podemos pasar a un accidente cerebrovascular o son patologías diferentes? No, son patologías diferentes. Ahora, lo que sí es verdad es que la gente que tiene estas migrañas con aura es un factor de riesgo más para poder tener infartos o accidentes cerebrovasculares en el futuro. Cuando le da una migraña, ¿puede subir la presión arterial? Tal vez se podría ser un desencadenante del accidente cerebrovascular o no. Normalmente no. Normalmente la migraña es un fenómeno que es limitado solo hacia el cerebro, entonces no debería haber un aumento de presión arterial importante durante el proceso de migraña. Por más que el dolor sea así de intenso, así de agudo, no causa una elevación. Uno puede como asustarse y decir, no, de un momento a otro algo me va a explotar en la cabeza, porque eso se siente. Eso me ha pasado a mí. Doctora, tenemos una llamada más, perdónenme que les corte porque nos llaman de celular también. Patricia Salazar volvió a contactarse con nosotros desde Loja. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Adelante. Quería preguntar al doctor qué riesgo tengo al haber sido diagnosticada con polineuropatía. Listo. ¿Hace cuánto tiempo, doña Patricia, le diagnosticaron? Estuve buscando el diagnóstico durante unos 3 años y por fin hace unos 4 meses me diagnosticaron. Ya. Doctora, quisiéramos que usted nos ayude a responder esta pregunta. Digamos, la polineuropatía no tiene ningún factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. O sea, yo creo que es importante diferenciar lo que son factores de riesgo vascular. Y eso tiene que ver probablemente con alguna pregunta que harán ustedes sobre prevención. Pero los factores de riesgo para infarto cerebral son la hipertensión arterial, el ser fumador, el ser diabético, el colesterol, la obesidad, el ser fumador y en algunos casos muy raros, como comentó ya el doctor Maldonado, la migraña per se no es un factor de riesgo, pero si una persona con migraña y auras fuma y toma anticonceptivos orales, eso es un factor de riesgo muy alto para desarrollar un infarto cerebral. Y como decíamos al inicio de este espacio, son factores de riesgo que son comunes a otro tipo de patologías también, ¿no? O sea, quiere decir que finalmente nuestros hábitos sí determinan nuestra calidad de vida, nuestra salud. Lo que pasa es que a la final son factores de riesgo vasculares. De la misma razón que se puede tapar la arteria del corazón, se tapa la arteria del cerebro. Entonces son factores de riesgo que dañan las arterias. El colesterol daña las arterias tanto del cerebro como del corazón como las grandes arterias. El fumar daña las arterias también. Entonces son factores de riesgos comunes porque la enfermedad es una enfermedad de las arterias, del revestimiento, más que del tejido del cerebro en sí. Que son las carreteras que atraviesan por todo nuestro organismo. Exactamente. Bueno, al regresar estaremos hablando también un poquito más sobre la emergencia, hacia dónde deben acudir, porque entiendo que el Ministerio de Salud tiene diferentes niveles de atención. Entonces, por ejemplo, podría ser un nivel de atención en el que la gente sí podría ir directamente al Hospital Eugenio Espejo. Ustedes me dirán después de regresar de esta pequeña pausa. Arturo, claro ya que venimos. sí. Con eso y con más información, ¿está usted dentro de las personas que podrían sufrir alguna de estas enfermedades? ¿Cómo evitarlas? ¿Cuántas de cada 100 lo padecen? Todo le responderemos al volver. Al mediodía estamos hablando de estas enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema vascular y aquí con los expertos estábamos comentando que tal vez la definición exacta no es un accidente cerebrovascular como tal, sino que hay un consenso tal vez entre los médicos a nivel internacional de denominarle stroke o ictus. Así es, ¿no, doctores? Así es. Este problema neurológico tiene muchísimos nombres diferentes, nombres tanto médicos como nombres que la comunidad le ha puesto. Entonces, ¿eso dificulta el abordaje? Eso dificulta tremendamente el abordaje porque nosotros ahorita podemos estar hablando de accidentes cerebrovasculares y alguien entiende este problema como una trombosis cerebral o un infarto cerebral y no tiene por qué, si no tiene una educación médica, entender que es lo mismo. Entonces es un tremendo problema. En Sao Paulo en el año 2009 hicieron un estudio
y se dieron cuenta que tenían más de 20 nombres para la misma enfermedad. Entonces tratar de educar a la comunidad, cuando tienes 20 nombres diferentes es imposible, necesitas un nombre para poder educar, para que todo el mundo entienda de qué se está hablando. Entonces, en los Estados Unidos la palabra que se utilizó, en los Estados Unidos también tenían el mismo problema, tenían algunos nombres para la misma enfermedad y se utilizó la palabra stroke, que básicamente significa algo súbito en inglés, como ictus, que es una palabra que la doctora Dicapón pronuncia griega, que también la idea es que es algo súbito. No tiene nada más que ese componente de la palabra, y utilizamos la palabra stroke o ictus ahora para referirnos a los accidentes cerebrovasculares, sobre todo a los isquémicos. No sé si mi productor me confirma si es que tenemos la llamada de teléfono. Sí. Tenemos. Juan Carlos Piñeiros está en la línea. Juan Carlos. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por llamarnos. Muy bien, gracias por recibirme. Primeramente quiero felicitarle por el programa tan bueno que tienen. Muchísimas gracias a usted más bien por estar conectado a nosotros. Gracias a ustedes, todas las mañanas les veo. Gracias. Y por favor díganle a Arturo Barriga que no se le irá a ocurrir a cambiarse a ningún programa de farándula ni a hacerse asambleísta. No, aquí está perfecto. Aquí estamos muy cómodos. No le dejamos ir a ningún lado. Muchas gracias por la recomendación de todos todos modos. De ahí, modos. Arturo, por Dios. Bueno, la pregunta al doctor y muchísimas gracias. A ti, gracias. Adelante. Mi madre sufrió una isquemia cerebral exactamente hace unos 10 años. A partir de eso dejó de comer bien, no puede deglutir, tiene problemas, hemos hecho ver con Raimundo y todo el mundo. Le han dicho que tiene la glándula dice todo, pero nadie logra volver a hacer comer como comía mi madre, y eso es un tremendo sufrimiento, tanto para ella como para los hijos. Mi madre en este momento tiene 82 años, goza de muy buena salud. Además de eso, cuando tiene problemas un poco molestos, se les saben dar unos derrames en la piel. Y sufre de presión alta. Si es tan amable, doctor, ¿qué nos puede decir al tema? Gracias y felicitaciones a Arturo y a la señorita también, que es un muy buen programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Veamos qué nos dice el experto. Bueno, un caso complicado también, ¿no? Sí, depende, como les comentaba antes, de en qué área del cerebro se haya afectado, cuáles van a ser los síntomas y cuáles van a ser las discapacidades posteriores. Lastimosamente la deglución se afecta dependiendo o si es que es un infarto de la zona posterior o si es un infarto muy grande de la zona anterior. De lo que parece ser, de lo que nos comentaba el señor Piñeiros, la mamá está bastante bien, entonces no cuadra mucho con ninguno de los dos infartos, pero igual puede persistir el problema de deglución y hay terapias de rehabilitación para que la gente vuelva a tragar bien. Entonces, para todo tipo de infarto, para toda enfermedad neurológica, las enfermedades aparecen súbitamente y son de muy larga recuperación. Y todo tiene rehabilitación, entonces existe una rehabilitación específica para que puedan volver a tragar de nuevo. Entonces existen médicos que se encargan, por ejemplo, hay otorrinos laringólogos y existen unos especialistas también en deglución que hacen primero un estudio, ven exactamente por qué la deglución no es la adecuada y luego sugieren una rehabilitación que va acompañada de una dieta especial. Porque hay gente que luego puede comer cierto tipo de cosas sin problema y tiene problema con algo específico. Claro que sí. Pero sustancial en tal caso, doctor, el apoyo de la familia después de este tipo de incidentes, ¿no? Es muy importante que la familia entienda, ¿no? Porque una de las cosas que más le cuesta entender a la familia es cómo su familiar, que era una persona totalmente sana, perfecta, de un día para otro, en pocos minutos, en una hora, es una persona que se convierte dependiente de terceras personas, ¿no? Es la causa de discapacidad neurológica más frecuente en los adultos. Ese dato es importantísimo. Entonces es muy importante, uno, que la familia entienda que su familiar va a pasar por un proceso de recuperación muy largo y que ese proceso de recuperación va a depender de la persona, porque es muy frecuente que los pacientes con infarto cerebral sufran de depresión. Lo cual puede incidir en la forma en la cual ellos se rehabilitan, también incide en las familias. Entonces es muy importante que la familia entienda y apoye al enfermo y sobre todo lo más importante después de que ya ha sucedido es la rehabilitación que se le va a dar después. Pero yo creo que sí sería importante que retomemos el tema de qué se puede hacer agudamente en el infarto cerebral, ¿no? Y lo vamos a hacer en el próximo bloque porque ahora tenemos justamente un testimonio. Claro que sí. Relacionado con lo que estábamos hablando en este momento, dice Clorinda Andino, de 62 años, sufrió un accidente cerebrovascular hace 4 meses.
nos cuenta que la enfermedad fue repentina y no tuvo ningún síntoma. Escuchemos este testimonio. Yo estaba haciendo el almuerzo, me fui como mi marido también tiene un accidente, y entonces me dijo que dame yendo a comprar una receta en la Pueblo. Me fui y de ahí regresé, hice el almuerzo, y después del almuerzo ya le di a todos de almorzar. Digo, voy a ver la tele un ratito. Me senté ahí y me acosté. Y como que no he estado viendo la tele, yo que levanto con unas ganas de ir al baño. Y ya no avancé. Eso me pasó. Paso a paso avancé, arrimando aquí. Y de aquí ya me senté y me dio algo, no sé, no podía ni hablar ni nada. Me paralizó medio lado, el lado derecho. Yo no había visto lo que le había pasado, la verdad. Yo bajé cuando mi papá me llamó y yo ya la había encontrado aquí en el sofá sentada sin poder hablar. Le decía, mami, ¿qué le pasa? Nada, no había nada. Mi papá me dijo, hija, creo que le está dando un derrame y dale unas aspirinas. Cogí, yo le di 2 aspirinas, le metí a la boca con un vasito de agua y cuando ya le di el agua, pues se le regó toda el agua. ¿Usted estaba consciente? Yo sí escuchaba eso, sí. Pero no podía. No podía ni caminar, ni hablar, nada. Entonces, en el momento nos fuimos al Padre Carolo, el hospital más cercano de aquí que está, pues ahí sí le recibieron, muchas gracias, le hicieron todos los exámenes necesarios y ahí fue cuando el doctor me dijo, para yo entender que le había dado un parálisis cerebral y que esto tenía una solución, que era una inyección que se le podía inyectar antes de las 3 horas. Entonces dijo que para tratar ahí era un poco caro. Entonces yo le dije que cuántas dosis necesitaba, me dijo 2. Y le dije cuánto estamos hablando y me dijo de $3,000 a $4,000 cada dosis. El doctor, muy buena gente, dijo que hablaba con el hospital el Eugenio Espejo, que faltaba media hora creo para que cumpla las 3 horas, llegamos al hospital. Y enseguida me hicieron firmar una autorización, nos recibieron enseguida en el hospital y le pusieron la medicación. Y no tardó ni 1 hora que ella empezó a recuperarse. ¿Y esto hace cuánto fue? Fines de julio era, porque en el hospital ya pasé el mes de agosto, o sea, hasta el medio mes ya me mandaron. ¿Y cómo se siente ahora? Así ya estoy ya mejor. Está aquí tranquila, no puede hacer esfuerzos, ninguna clase de esfuerzos, pasa en la casa, si sale a caminar pues le ayudamos, va con alguien y es lo que hace. Y toma la medicación para la presión, para el corazón y para la coagulación de la sangre. Me han dicho aquí que no coma secos, que cuide la salud para que pueda salir adelante. ¿Su vida cambió? Sí, bastante. Ya puedo ahorita ya caminar, porque no podía caminar, estaba mucha grasa al corazón. Decirles a las personas que sufran de esto que acudan enseguida al hospital, a un centro más cercano, que ahí los vean los primeros auxilios y luego les verá lo que sea, pero que acudan, no se queden en casa, por favor, porque es lo peor que pueden hacer, quedarse en casa y esperar. Qué alegría que doña Clorinda pues haya podido superar este momento bastante complejo en su salud, que me imagino debe haber puesto en alarma a toda la familia. Y lo dejábamos planteado en el primer bloque. Generalmente pues nosotros hacemos la recomendación de que el Ministerio de Salud tiene a nivel de sus divisiones ciertas instancias donde una persona debe acudir dependiendo de la patología que tiene. En este caso, esta es una emergencia, hay que acudir directamente no al subcentro de salud, sino ya al hospital de especialidades. Así es, la manera de manejar estos accidentes cerebrovasculares en todo el mundo desarrollado tienen sus propias unidades solo para manejar esta enfermedad, por lo común que es y lo discapacitante que es. Entonces nosotros ahorita en el país tenemos una unidad de cuidados de stroke, que les llamamos, o de ictus, que es la unidad del Eugenio Espejo. Entonces tenemos todo un programa ahí con enfermeras entrenadas, con la gente de emergencia entrenada,
Entonces, cuando alguien tiene este tipo de problemas, este tipo de infartos, deberían acudir directamente al Hospital Eugenio Espejo. O si no, a uno de los hospitales grandes del Enrique Garcés o el Canto por una Vida, porque ahí nos comunicamos inmediatamente y logramos transferir al paciente. Lo que realmente debería darse una política de educación al prehospital, que se llama, donde no sea el paciente el que te diga al de la ambulancia débeme acá, sino que el paramédico se dé cuenta qué es lo que está pasando y sea él quien tome la decisión de llevarle al hospital donde hay la medicación. A eso iba, más allá, doctora, de que haya el equipo especializado y la capacidad de la atención también, pero es el problema la medicación, y hablaba de eso Clorinda y su hija, de que en el Hospital Eugenio Espejo pues contaban con esto y eso les salvó la vida prácticamente. Sí, bueno, hace 20 años el infarto cerebral no había nada que hacer, no había nada que ofrecerlos. Pero tenemos nosotros disponible una medicación que es el RTPA o el Lactilice, que es el nombre comercial, y esa medicación lo que hace es se inyecta por vía intravenosa, o sea, por la vena, y lo que hace esa medicación es disolver el trombo. Entonces, esa medicación solo la podemos utilizar cuando el paciente lleva 4 horas 30 minutos desde el inicio de los síntomas. Eso quiere decir que tenemos una ventana terapéutica muy pequeñita para poder actuar, pero esa medicación de momento nosotros solo la tenemos dentro de lo que son hospitales del Ministerio de Sanidad Pública, solamente lo tenemos disponibles en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Entonces, como dice el doctor Maldonado, lo ideal es que el paramédico lo lleve directamente al Hospital Eugenio Espejo y que ese paramédico nos avise por radio que están trayendo al paciente, cosa que el paciente cuando llega a la emergencia el equipo esté esperándolo. Ahora, este tipo de enfermedades pueden darnos a cualquier hora y a cualquier edad, o hay horas claves y edades claves. Esto, por favor, para que me respondan después de recibir la siguiente llamada. Gabriela Vaquero, desde el TENA. Doña Gabriela, bienvenida. Sí, buenos días. Estoy escuchando el programa, que está muy bonito. Yo tengo mi hija, que lo que pasa es que hace unos 2 años, es una joven especial, me fui donde el psicólogo me indicó que mi hija estaba evaluada en los 15 y 16 años, que estaba en una edad de la adolescencia. Pero yo ya tengo a mi hija como unos 2 años, que ella a veces está bien, a veces no, a veces habla sola. Me decían que le lleve donde el neurólogo. Yo estoy en esta preocupación de mi hija, porque mi hija se acuerda todo, ella habla todo, pero a veces ella tiene esa preocupación porque le conoce a un joven y se enamoró de este joven, pero ella sola. Entonces ella está hace unos 2 años que ella habla sola y bueno, conversa, pero a veces se pone triste, a veces se acuesta. Yo vengo de la calle y ella lo primero que busca es la cama. Y ahí se pone triste y principia a hablar sola y le comenta a este joven, le dice que es malo, que él es mi primito y que así sucesivamente, porque es primo de mi segundo grado, pero gracias. Ella le habla así con una preocupación de que ella solo se enamoró y que no tiene, como me decía el psicólogo. Gracias, doña Gabriela, gracias por su llamada, su comentario y su preocupación. Bueno, en este caso parecería que es algún tipo de grado de depresión, más que de otra cosa, doctor. Sí, pero es un problema psicológico más que un problema neurológico. Exacto, va más por ahí. O sea, más bien intente tener una cita con el psicólogo, seguro va a encontrar por ahí más vías de ayuda que con el neurólogo en este caso. Yo dejé planteada una pregunta y es que ¿puede atacar a cualquier edad y a cualquier hora? Es decir, a las 3 de la mañana me puede dar. Sí, primero comenzando con edad, es mucho más frecuente y más común que ataque a gente sobre los 60 años. La razón es que es mucho más frecuente y más común que luego de haber pasado 60 años de vida, las arterias ya no estén en el mismo buen estado que en gente joven. Entonces, las 3/4 partes de los strokes o de los ictus pasan en la gente pasada los 60 años. Ahora, existen enfermedades genéticas o existen problemas de nacimiento, por ejemplo, hay gente que tiene ciertos problemas en el corazón o ciertas enfermedades del colágeno que les vuelven potenciales pacientes desde edades muy jóvenes.
Normalmente este tipo de pacientes ya saben que tienen estos problemas desde jóvenes y tienen que tener un cuidado especial. Existe una razón más que te puede dar infartos cerebrales, strokes o ictus en los jóvenes y son los traumas. Por ejemplo, los quiroprácticos. Los quiroprácticos tienden a tener una maniobra del cuello, que es hacer el cuello bastante rápido para que suene y eso alivie, eso está contraindicado. Eso puede causar, cuando uno mueve tan rápido, además de mover ese hueso que suena, mueve todas las arterias que están pegadas. Y a veces se mueve de tal manera que la arteria se lastima y puede botar un coágulo. Han habido un par de personajes famosos que han tenido estos de muy jóvenes, estas acciones hechas por quiroprácticos y terminan con infartos, y son infartos por lo general sumamente graves, porque es una arteria entera la que se lastima y bota un coágulo grande. Las montañas rusas a veces, ese latigazo, o los choques, cuando alguien se choca y tiene esos latigazos, pueden causar, las arterias están pegadas en ciertas áreas y en otras áreas están un poco libres. Entonces, cuando tienes algo que está pegado en un punto y libre en el otro, el rato que hace este tipo de movimientos se lastima, crea un coágulo interno, bota el coágulo hasta el cerebro y, como hablábamos, el diámetro de esas arterias son más pequeñas que las del cuello y se produce el infarto. Ya tengo un pretexto para no subirme a la montaña rusa. Odio la montaña rusa, ahora nadie me puede obligar a que me suba a la montaña rusa. Oiga, de lo una que llamada. se pierde. Sí. Yo, en cambio, ya no sé qué voy a hacer si me gustan tanto. Vamos a mandarle un saludo y a recibir la llamada de Olga Arcos, quien nos llama desde Texas, de Estados Unidos. Olga, buenas tardes, bienvenida. Ahí está doña Olga. A ver. Buenas tardes, señor. Estoy muy complacida con la explicación del doctor sobre este problema vascular. Pero quiero comentarle algo y pedirle ayuda. Mire, tengo un hermano que tiene 74 años y en el bus yéndose le dio el ataque cerebral. Le favorecieron y le llevaron al Pablo Arturo Suárez, ahí no le hicieron nada y le mandaron al Eugenio Espejo. En el Eugenio Espejo no le asistieron porque dijeron que tiene que ir con la transferencia. Así pasó las 3 horas y mi hermano ahora tiene el problema de la mitad del cuerpo dañado. Entonces, yo lo que le pediría al doctor, siendo él del Eugenio Espejo, un hospital de especialidades, que cuando lleguen allá la gente en esas condiciones, por favor atiendan y le den el primer auxilio para que no quede la gente postrada. El Ecuador tiene mucha gente con problemas de parálisis. Y yo soy una vieja de 80 años y tengo que mantener a mi hermano y mandarle las medicinas. Y ahora veo que ha habido una medicina que si el hospital le ponía a mi hermano, le recibía, no estuviera aún postrado más en el Ecuador. Entonces, doctor, yo le pido de favor, ¿qué puedo hacer con mi hermano para ver si ahora recibe la ayuda del hospital? Gracias, doña Olga, quien nos llamó desde Estados Unidos, desde Texas, doctor. Como yo les comentaba, que el Eugenio Espejo es el único hospital que tiene ahorita este centro específico de stroke. El centro no es en el piso 8, por ejemplo, es un sistema entero que comienza desde la emergencia. Cuando un paciente llega y uno de los emergenciólogos, en ese caso que recibe el paciente, cree que el problema puede ser neurológico, inmediatamente llega a una cama que está asignada solo para pacientes que tienen este problema. Entonces, lastimosamente lo que la señora dice, si no le aceptaron por una transferencia sería un error del hospital, pero el hospital está preparado hay una cama que no se usa para absolutamente nada más. Está reservada para ese tipo de casos críticos de corazón y de cerebro. Entonces, si el paciente llega, inmediatamente ese paciente ingresa a esa cama y se activa el código ictus, donde nos llaman a los neurólogos, a los radiólogos, a los intensivistas. Todos bajamos en equipo rápido. La idea es resolver el problema y decidir si hay que dar la medicación para poder darla adentro la primera hora. Como la doctora Di Capo decía, existen 4 horas y media de tratamiento, pero la diferencia, la cantidad de neuronas que logramos salvar si damos en la primera hora comparado a la hora 4 y media, es una diferencia infinita. Entonces, por eso es el plan para trabajar realmente rápido y poder dar las medicaciones. Sí, ese tema de una hoja es lamentable y creo que eso sí son correctivos y enseñanzas que nos dejan que debemos dejar un poquito el trámite para actuar sobre la marcha. Pero después decía también la llamada... Yo quería decir una cosa, o sea, yo también quiero recalcar
que la medicación la tenemos disponible en el Hospital Eugenio Espejo desde hace 2 años. Ya. Y un plan nacional para enfrentar a estos infartos cerebrales es desde hace 1 año. Entonces, realmente, si bien esta es una medicación que ha estado comercializada y se ha usado en muchos países, en nuestro hospital como tal la tenemos desde hace 2 años, ¿no? Importante aclaración. Súper importante aclaración, y además porque ahora hay una política, ¿no? Una política de cómo se debe actuar y qué se tiene que hacer. Ahora ya esa medicación, pues obviamente, tomando en cuenta la preocupación de Olga, ya no le sirve. Esa medicación, insisto, es para el momento súper agudo del infarto cerebral, 4 horas 30 minutos. Ahora lo único que se le puede ofrecer al paciente es la prevención secundaria, que eso es súper importante. Prevención secundaria significa que no te vuelva a dar. Y la prevención secundaria se hace de acuerdo al manejo de factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, y lo que se puede ofrecer es rehabilitación, ¿no? Pero la rehabilitación también se recomienda en una fase bastante temprana del infarto cerebral. Si el paciente ya tiene el infarto cerebral y lleva mucho tiempo con las secuelas, 5 o 6 años, probablemente lo que se pueda ofrecer desde rehabilitación no es tan importante. Pero lo más importante es sobre todo la fase aguda, porque es ahí cuando podemos cambiar la historia natural del infarto cerebral. Y la prevención, que creo que eso es de lo que estaremos hablando en el próximo bloque, profundizando para que quede súper claro. Claro que sí, la prevención y además un pequeñísimo cuadro de mitos y verdades. ¿Qué es lo que dicen y no es cierto? ¿O qué es lo que dicen y sí es cierto de respecto a esta enfermedad? Venimos ya, no se muevan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer también la cantidad de llamadas que hemos tenido por este tema, que vemos que les ha interesado muchísimo. Vamos a seguir topando este tipo de temas a lo largo, no solo de esta semana, sino del mes también. Bueno, tenemos el segmento este pequeño que les decía antes de irnos, de mitos y verdades. Nos van a responder rápidamente a ver si es que algunos de estos no son tan mitos y sí son algo de realidad. El mito 1, el estrés o realizar esfuerzo físico extremo puede producir un accidente cerebrovascular. Daniela. El mito ese no es correcto. Lo que pasa es un poco lo que comentaba el doctor Maldonado, qué tipo de esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, si haces bicicleta o si vas a la montaña, probablemente eso no ocasiona. Pesas, fútbol. Pesas no, a menos que hagas algún tipo, por ejemplo, la lucha libre, si haces algún tipo de maniobra que implique el cuello, sobre todo ahorcamientos o las llaves esas sí pueden ocasionar, o si haces artes marciales y te pegan una patada al cuello, sobre todo golpes traumáticos, golpes bruscos, sí podrían ocasionar una disección de las arterias. Perfecto, vamos para el mito 2, a ver si es que me lo ponen. Dice, sonarse la nariz de manera descontrolada es una de las causas de accidentes cerebrovasculares. Doctor. Normalmente no debería ser, pero lastimosamente, como hablábamos antes de los potenciales traumas que pueden causar en gente joven, hay veces, y para eso la persona tiene que estar predispuesta, las arterias un poco menos duras que las de la gente normal, pero toser de una manera descontrolada o sonarse de una manera descontrolada, potencialmente por el nivel de presión que eso causa internamente, ha habido casos que se causa una disección o que se lastima la arteria, y al lastimarse la arteria se crea el coágulo y ese coágulo sube al cerebro. Es muy raro. Es muy raro. Pero puede pasar. Pero existen casos. Perfecto, clarísimo. Imagínense. Vamos con el tercer mito. Dice, no hay nada que puede prevenir el accidente cerebrovascular. Estamos diciendo, bueno, sí, eso cuidarse, es ¿no? Totalmente incorrecto, ¿no? Existe la prevención primaria. Y la prevención primaria tiene que ver con el dejar de fumar, tener una dieta saludable, controlarse la presión arterial, controlarse la diabetes, bajar de peso, hacer ejercicio, vida saludable, ¿no? Eso sí con va a eso ayudar. se previene. Perfecto. Vamos con nuestro último mito. Vamos a ver si es que es cierto o no. Los síntomas desaparecen por sí solos, doctor. Existe una enfermedad que se llama accidente isquémico transitorio. Entonces muchas veces lo que pasa es que este coágulo llega y se disuelve por sí solo. Y puede ser que el paciente que no podía hablar y no podía mover todo un lado cuando salió a la ambulancia al hospital, cuando llega al hospital ya no tiene síntomas. Eso es que tuvo la gran suerte de que ese coágulo
llegó, se tapó y se disolvió. No pasó porque no le deja el diámetro, pero a veces se disuelve. O sea, sí puede pasar eso. Mire, puede no pasar y de tiene un caso. nombre especial que se llama accidente isquémico transitorio. Ahora, lo importante es que jamás se debe esperar en la casa ni 10 minutos a ver si pasa o no pasa. Okay. Porque si se espera y no pasa, se perdió tiempo precioso para... Y tomando el tráfico de Quito también, ¿no? Tomando en cuenta el tráfico de Quito, que las distancias son un poco largas, los minutos son súper valiosos. No, además, si te pasa, digamos, si te da en tu casa y después de una hora puedes hablar, tú dices, ya me pasó, no tengo que ir al hospital, eso es incorrecto. Siempre tienes que ir al hospital, así te haya pasado. Perfecto. Porque es ahí donde podemos prevenir que le pueda dar un infarto cerebral mucho más grande. Nos quedan 4 minutos aproximadamente, menos tal vez para las conclusiones finales. Por favor, recordémosles a la ciudadanía, ¿cuáles son los síntomas de alarma en los que yo estoy padeciendo y tengo que ir de una al hospital? Los síntomas de alarma básicamente son cuando los pacientes dejan de poder hablar o dejan de entender y comienzan a hablar cosas que no hacen sentido. Cuando dejan de poder hablar ellos se dan cuenta. Cuando comienzan a hablar cosas que no hacen sentido, generalmente no se dan cuenta, pero la gente que está alrededor sí se da cuenta. Cuando hay un daño súbito, hay una discapacidad motora, o sea, se pierde la fuerza súbitamente en el brazo, la pierna y la cara de un mismo lado. Cuando se siente que de pronto se entumece toda la cara, todo el brazo y toda la pierna del mismo lado. Básicamente eso. Hay unos infartos que son un poco más complicados, que son niveles de mareo. Todo el mundo se marea un poco, marearse un poco no es un infarto, pero hay gente que de pronto se marea muchísimo y comienza a ver doble. Y es un mareo fuera normal, eso también es de suma gravedad y necesitan ir inmediatamente al hospital. Doctora, y para finalizar, entiendo que hace pocos días se reunieron médicos expertos de todo el planeta para hablar sobre esto, sobre el stroke, sobre el ictus. Y aquí en Ecuador, esto fue lo fantástico. Así es. La sede fue aquí en la Universidad San Francisco de Quito. ¿A qué llegaron? ¿Qué conclusiones y qué recomendaciones podríamos ya para finalizar este programa? O sea, las recomendaciones es que la atención al infarto cerebral se tiene que hacer lo más antes posible, que tiene que haber un plan nacional de atención al infarto cerebral y que, digamos, en el momento actual no hay ninguna excusa para no estar al nivel que se está en otros países. Y lo que estamos tratando de implementar como parte de las conclusiones no es solamente poder tratar al infarto cerebral con el RTPA, que es la medicación que se hace intravenosamente, sino también poder brindarles a nuestros pacientes lo que se llama el rescate intraarterial, que es el caso de que la medicación no funcione, nosotros poder con un catéter ir a sacar el trombo por neurointervencionismo, ¿no? Es el siguiente paso que el hospital y que nosotros como médicos neurólogos especialistas queremos dar. Y tal vez que la medicación esté disponible en otros hospitales de tercer Así nivel. es. De hecho, la conclusión que se llegó, además de hablar, vino el médico que descubrió la medicación, vinieron médicos que han desarrollado técnicas para que todas las ciudades tengan acceso a la medicación. Luego de tener el congreso que organizó la Universidad de San Francisco, nos fuimos 3 días a Galápagos con estos médicos a un post-congreso en donde nos sentamos y vamos a escribir un documento en el cual se darán las recomendaciones de cómo poder mejorar el manejo y el tratamiento hacia toda la comunidad y cómo tener accesible el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares a toda la comunidad en general. Paisajes inspiradores en Galápagos. Así es, estaban anonadados de lo lindo que es. Muchísimas gracias al doctor Nelson Maldonado y a la doctora Daniela Di Capua. Muy valioso su aporte. Por favor, sigan trabajando en función del interés de la ciudadanía y precautelando pues la salud de todos y de todas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por venir nuevamente y ustedes, gracias por ser parte imprescindible de este programa y por todas sus llamadas. Mañana tenemos un tema también polémico. Ahora sí, polémico más bien. Lo habíamos hablado ya en otra oportunidad, algo sobre las pensiones alimenticias, pero hoy queremos profundizar un poco más, la tenencia compartida. Vamos a ver qué pasa, van a estar abiertas también nuestras líneas telefónicas y tendremos a 2 expertos, como siempre, que nos van a ayudar a desarrollar el tema. Les esperamos mañana entonces. Excelente semana para todos.